restituir el valor del terreno, ¿no?, a favor de los otros hermanos, ¿no? O tercera, que se le restituya el valor de lo edificado, ¿no? Y tendrías 3 pretensiones. Esa podría ser una solución de acuerdo a ley. Lo real sería eso. Ahora, como abogado, que tú quieras otra situación, como te digo, la cosa es que los hechos que tú declares calcen o se adecúen a los supuestos. Si se adecúan, se hace, ¿no? Y si no se adecúan, no se puede hacer. Ahora, en derecho, algo que es muy cierto y que ustedes como abogados o como estudiantes tienen que tener claro es: en derecho siempre hay una solución para todo, siempre hay. Ahora, pero doctor, pero hay casos que no hay solución. Es que sí lo hay. Otra cosa es que muchos abogados, o cuando eres estudiante, aún no la conoces. No se trata de que no exista, se trata de desconocimiento, ¿no? ¿Por qué un abogado puede conocer más soluciones que un estudiante? Porque el estudiante aún no es abogado, pues. No conoce todavía tantos casos como conoce un abogado y abogado, ¿no? O por qué quizás un abogado mayor pueda tener más soluciones frente a un problema que un abogado más joven. Porque la misma experiencia te hace ver más casos y también te hace ver más soluciones que un abogado joven, ¿no? O la otra, ¿no?, es que ahora, como la información, quien maneja información gana los casos, puede ser que un abogado joven maneje mejor información que un abogado con experiencia. Puede ser que el abogado joven, el abogado mayor tenga más experiencia, sí, pero el joven tiene mejor información y le gana, pues. Y otro es el tema de la especialización. El otro sistema. Ahora, pero hay un tema que yo soy, disculpando aquí, me van a seguramente muchos a rebatir, ¿no? Yo soy un opositor al tema de la especialización, ¿no?, particularmente. Yo desde que estoy en San Marcos me he opuesto radicalmente al tema de la especialización, por una muy sencilla razón. En un mercado tan competitivo no te puedes dar el lujo de especializarte a ciegas. Es decir, no puedes decir: yo soy derecho comercial y no sé nada más. No puedes. No se puede. Sí, por un tema de realidad no se puede. Es decir, para mí, yo me acuerdo particularmente en Lima, ¿no?, una abanderada del tema de la especialización, la San Martín. La San Martín, no sé si alguien de la San Martín acá hay, pero la San Martín es la abanderada del tema de especialización. La San Martín te da un título de abogado y te da un título de especialista. Pero yo creo, bueno, si yo me llevo a veces con mis alumnos, o en la misma San Marcos, cuando nos podemos discutir el tema, les decía: pero es muy fácil. Si mi papá tiene una empresa, tiene 100 trabajadores, tiene mucho dinero, y me dice: hijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser abogado de derecho comercial porque necesito que tú defiendas a la empresa. Ni hablar, pues yo tengo que estudiar derecho comercial porque tengo mi empresa y yo tengo que ser abogado comercial. Pero si yo, teniendo en cuenta la otra cara de la moneda, si yo no tengo una empresa que dirigir, si no tengo el dinero suficiente como para especializarme en una rama, y teniendo en cuenta la competencia que hay en Lima, no me puedo dar ese lujo. Yo no puedo decir solamente soy comercial, o yo solamente soy familia, yo solamente soy penal, no se puede. Ahora, que ustedes me digan que hay algunos temas que uno como abogado puede saber más, es válido, ¿no? Es decir, y yo particularmente, si me dicen: doctor, quiero una asesoría en tal tema X, puede ser que sí se las dé, pero si me dicen: doctor, yo quiero una solución, aguanta, yo no podría, porque yo tampoco no tengo, pues, si tuviéramos la capacidad de resolver todos los problemas de derecho, imagínense, seríamos millonarios, pues no lo tenemos. ¿No? ¿Somos especialistas en determinados temas? Sí. ¿Conocemos algunos temas más que otros? También. Pero yo creo que en la universidad, ¿no?, la universidad te puede orientar, no te puede especializar, no te puede encasillar, no puede, ¿no? Ese es otro tema que me acuerdo que en Garcilaso también se conversó, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando hablamos entre profesores o los cargos directivos, decíamos: pero ¿cómo vamos a limitar a un alumno teniendo en cuenta la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? No estamos en la Pacífico, no estamos en la UPC, no estamos en la de Lima, donde hay otra realidad de estudiantes. Y yo creo que ahí la especialidad, teniendo en cuenta la realidad, es diferente. Pero vas a limitar en San Marcos a la especialidad, no se puede. Tú mismo te estarías colocando un chaleco ahí de fuerza, ¿no? Y si te digo un caso: pero señor, usted solamente sabe comercial, usted no sabe civil, no sabe familia, ahí viene el problema. Pero es discutible, es decir, ¿no? Es cuestiones de universidades, de perfiles, ¿no? Cada universidad tiene un perfiles, pero eso de encasillarlos a un tema no me parece. Es una opinión, ¿no?
cada uno tiene un punto de vista también, ¿no? Pero el tema es la competencia. Si hubieran 10.000 abogados y como se más 60.000, ¿no? Imagínense, yo los alumnos digo, con ustedes van a haber 70.000, 80.000, es decir, y yo dice que ustedes van a hacer solamente comerciales, no sé, o después quizás, ¿no? En posgrado hagan las maestrías que quieran, ¿no? Pero a nivel de pregrado yo considero que no sé. Definitivamente. En posgrado hagan su maestría en comercial, civil, familia y demás. Bien, entonces sobre el tema de prescripción, ¿alguna pregunta más? No hay, ya. Vayamos al tema de tercería. La tercería nos plantea dos pretensiones concretas. Hay la tercería excluyente de propiedad y hay la tercería preferente de pago. ¿Qué implica uno u otro supuesto? En el caso de la tercería excluyente de propiedad, es aquel caso o aquella situación en la cual un bien se encuentra con una carga, con un gravamen o con una garantía. Es decir, los bienes, de acuerdo a la teoría de los derechos reales, ¿no? Sobre estos puede pesar una anticresis, puede pesar una prenda o puede pesar una hipoteca, ¿no? Los llamados bienes gravados, ¿no? O con cargo, gravados, ¿no? O sujetos a una garantía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en la realidad? En la realidad puede ocurrir que un bien que tenga una carga o un gravamen o una garantía, ¿no? Quien esté soportando esa garantía no sea el propietario. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Ya. Disculpe, ¿cuál es su nombre de usted, doctora? Yanina. Yanina. Ya. En la realidad, ¿no? Supongamos, ¿no?, que Yanina, para garantizar una obligación dineraria, una deuda, ¿no?, celebró una hipoteca a favor de Guadalupe, ¿no? Entonces uno diría, pero doctor, para hipotecar un bien, un requisito es que quien hipoteque sea el titular o el propietario del bien. En este caso es Yanina, ¿no? Muy bien. Pero hay una cuestión. ¿Qué pasaría si el verdadero propietario del bien no sea Yanina, sino sea Pedro, por ejemplo? Entonces uno diría, doctor, legalmente no se podría ejecutar o hipotecar un bien de aquel que no sea el propietario del bien. Entonces, ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad ocurre que tenemos una particularidad en el tema de venta, compra-venta o enajenación de un bien. ¿Y cuál es ese problema que tenemos? Que actualmente en el Perú yo puedo vender un bien con solo la manifestación de voluntad, sin que medie un contrato de fecha cierta, sin que medie un contrato formalizado, documento público, ¿no? Y yo puedo celebrar una compra-venta sin que esa compra-venta se inscriba en los registros públicos. Y esa compra-venta sería válida en el Perú. Es decir, yo puedo vender un bien sin necesariamente la formalidad. No necesariamente. Yanina me puede decir, doctor, le vendo una casa y me la puede vender. Y doctor, pero ese contrato sería válido. Claro, si yo le pago, ella me entrega las llaves y yo empiezo a poseer. Contrato hubo. Los efectos del contrato se consumaron. Pero mi pregunta sería, si Yanina me vende su casa por un valor de 200.000 soles y yo le pago los 200.000 soles y ella me entrega la posesión de la casa, pregunta, ¿hubo contrato? Sí. No solamente hubo contrato, sino que el contrato se consumó. Los efectos se dieron plenamente. Ella está satisfecha por el pago y yo estoy satisfecho porque yo tengo la posesión del bien. Pero ¿qué ocurrió? Solamente celebramos un documento de fecha cierta. Es decir, fuimos a una notaría, yo legalicé mi firma, él legalizó su firma y listo. Y ahí quedó. No hicimos más. Y yo también dije, pero ¿por qué voy a gastar más plata? Si ya me entregó la casa, ya tengo el contrato, ya le pagué, firmamos la entrega del pago, firmamos la entrega de la casa y listo. ¿Para qué voy a gastar en registrar? ¿Para qué? Y esa es la mentalidad de muchas personas. ¿Para qué voy a formalizar? Gasto mucho. Me cobra el abogado, me cobra el notario, me cobra el registrador, mejor no hago nada. Ya tengo el bien, ¿para qué más?
Pero ¿qué puede ocurrir en ese escenario? Y Yanina dice, pero formalmente yo soy la propietaria. Y como la ley me dice que para garantizar un bien se requiere al propietario inscrito, Yanina dice, la propietaria inscrita soy yo. Entonces Yanina va con Guadalupe, que representa un banco, y le dice, ¿sabes qué? Quiero una hipoteca, quiero un crédito. Y como todo banco le va a decir, dame una garantía. Y Yanina le va a decir, yo tengo mi casa, acá está. Y el banco probablemente le va a aceptar la garantía. Y cuando Yanina no pague, el banco va a ejecutar a la que figura como propietaria del bien. Registrar. Pero hay un problema. Acá hay dos propietarios. Hay un propietario registral y hay un propietario, que le llamamos en doctrina, hay un propietario contractual, en virtud de un contrato. O también le llaman propietario obligacional. Distintas denominaciones, lo mismo. Hay dos propietarios. Hay un propietario obligacional y hay un propietario registral. Pero yo me hago una pregunta. Cuando se inscribió o se constituyó la hipoteca, Yanina legalmente ya no era propietario. Legalmente ya no era. Legalmente era yo. Yo era el propietario. Yo era. Entonces, ese bien, esa casa, se va a ejecutar. Es decir, va a haber un proceso y después del proceso, mediante un auto final, se va a proceder a ejecutarlo, es decir, a rematar el bien. Para con producto o fruto de remate, ¿no?, se cumplan las obligaciones a favor, en este caso del banco, representada por Guadalupe. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo un día digo, a ver, voy a ver cómo está en los registros públicos la propiedad. Y en el registro público me encuentro que hay una hipoteca. Entonces yo digo, ahora, ¿qué hago yo para ese bien? Retirarlo de la hipoteca. Porque no pueden ejecutar un bien del cual su ejecutado no es el propietario. Porque ella no es el propietario, soy yo. Yo soy el propietario. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer en ese caso? Yo tendría que hacer en ese caso una demanda de tercería. Una tercería llamada excluyente de propiedad. Si yo voy a excluir la propiedad de ese proceso, lo voy a sacar. Yo lo voy a sacar, por eso se llama excluyente de propiedad. ¿Cuál es mi pretensión? Retirar el bien que está siendo objeto de remate o de ejecución. Yo lo voy a retirar, lo voy a sacar, ¿no? Entonces, en eso consiste la demanda de tercería. ¿A quién se demanda? Se demanda a los que son parte en otro proceso. Miren, ¿no?, hay dos procesos. Hay un proceso aquí que es un proceso de ejecución. ¿Quiénes son las partes? Guadalupe y Yanina, ¿no? Pero yo voy a iniciar otro proceso con otro juez. Acá hay un juez. Yo voy a iniciar un proceso con otro juez. ¿Y a quiénes voy a demandar? A las mismas partes de acá. Pero acá van a ser las dos demandadas. Y yo voy a ser demandado. En este proceso, ¿cuál es la pretensión? Ejecutar el bien, rematarlo para pagar la deuda. ¿Cuál va a ser la pretensión en el proceso de tercería? Excluir, retirar el bien de este proceso. Lo voy a sacar, lo voy a retirar. Eso es en relación a la legitimidad. Es decir, doctor, y si en ese proceso de ejecución participaran 3 o 4 o 5, ya, los que participen, tú los demandas acá. Porque están ejecutando un bien que es mío. ¿Por qué? Recuerden algo. Sobre un bien pueden haber varias hipotecas. No una, pueden haber varias. Hasta donde alcance el valor pueden haber. Entonces, un ratito, ¿qué puede ocurrir? Que puede ser que haya un concurso de acreedores, que todos se han apersonado uno tras otro como litis consortes y todos están ejecutando el bien. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Demandarlos a todos. Aguanten. Ustedes, mi bien, no lo van a ejecutar. Ese bien es mío. Todos ustedes, cuando firmaron la hipoteca, yo ya era propietario. Y lo voy a excluir. Sí. O sea, ¿no sería también, aparte del otro proceso, apersonarse en el proceso de ellos?
te puedes apersonar, pero yo lo que mi pretensión es liberar el bien. Que no me... ¿Qué gano personal? Yo doy cuenta que soy propietario del bien. Y en un proceso, vamos a adelantarnos un poquito, en un proceso de ejecución de garantías no interesa quién es el propietario. Lo único que hace el juez es dar cumplimiento a un título, punto, nada más. El juez no te va a decir, yo soy el propietario, señor juez, no remate. No me interesa, yo ejecuto lo que dice la hipoteca. Y la hipoteca me dice que acá hay un acreedor, acá hay un deudor. No se cumplió la obligación y por consiguiente voy a ejecutarla. Punto. Al juez no le interesa más, porque en un proceso de ejecución no se discuten hechos. No se discute quién lo compró, quién fue antes, quién fue después. Bueno, no le interesa. Es un proceso donde solamente se discute títulos. Títulos, nada más. No se discute cómo se creó el título, quién lo creó el título, de quién es el propietario, quién fue el anterior. No. Entonces, apersonándome no gano nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer una demanda aparte. ¿Para qué? Para excluir el bien. Eso es en el caso que existan garantías. ¿Cuál es el otro supuesto? Ya, segundo supuesto. Estamos en la pretensión de excluyente propiedad. Ya. El otro caso es el siguiente. Yanina igual me vendió a mí, yo no lo registré, pero tengo la posesión del bien y demás. Pero ahora supongamos que Guadalupe le presta dinero sin garantía. Le dice, te presto, ¿cuánto quieres? 50.000 soles. Ya, mire, le presta los 50.000 soles. Como Yanina no le paga, Guadalupe tendrá que hacer un proceso, ¿no? Tendrá que hacerse un proceso de obligación de dar suma de dinero por 50.000 soles más los intereses legales, compensatorios, moratorios y demás. Y obviamente Guadalupe le va a ganar el proceso, porque en verdad le debe y no ha pagado. Y se declara, y se va a declarar fundada la demanda en su oportunidad, ¿no? Pero Guadalupe dice, pero este proceso, si bien es cierto, por la cuantía va a ser abreviado, no va a ser tan largo, ¿no? 50.000 soles, más de 100 URPs, ¿no? No va a ser tan largo, pero de repente Yanina lo vende a otra persona. Entonces, para evitarme que lo venda otra persona, le voy a solicitar al juez un embargo en forma de inscripción. ¿Puedo hacerlo? Sí, claro, un embargo. Entonces, Guadalupe le va a decir al juez, ¿no? En este caso, proceso abreviado, juez de paz letrado, le va a decir, señor juez de paz letrado, solicito, ¿no?, que en virtud al peligro en la demora, porque puede demorar el proceso, en virtud que tengo un derecho, no me ha pagado, acá está el título que acredita la deuda, ¿no?, y a la contracautela, que en este caso ofrezco una caución juratoria, ¿no?, solicito que se me otorgue el embargo en forma de inscripción sobre el bien. Entonces voy a asegurarme, ¿no?, que dure lo que dure el proceso. Si no me pagas, voy a rematar el bien en virtud a un embargo en forma de inscripción. Entonces yo un día voy a los registros públicos y me doy con la sorpresa que la casa está embargada. Embargo en forma de inscripción ordenado por el segundo juzgado de paz letrado de San Juan del Urigancho. Oye, pero ¿cómo van a embargar un bien del cual yo soy el propietario? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago una demanda de tercería. ¿Para qué? Para excluir el bien, pero ya no de una garantía real, sino de qué lo voy a excluir, de un embargo. Entonces, la demanda de tercería excluyente de propiedad no solamente excluye al bien de medidas cautelares, también excluye al bien de embargos. De embargos. ¿Y qué tal, doctor? ¿Y qué tal si hubieran embargado en forma de depósito el auto de Guadalupe que usted lo compró, pero no lo formalizó? Igual. ¿Por qué? Porque ese auto es mío, yo lo compré. Está bien, no lo formalicé, pero yo lo compré.
Entonces, sobre ese auto puede ser que exista un embargo en forma de depósito. O puede ser que esté secuestrado también, ¿no? Un secuestro, ¿no? Un secuestro conservativo, ¿no? Entonces, ¿yo para qué voy a hacer la tercería? Para que ese auto venga para acá. Ese auto es mío. Ese auto no pueden embargarlo porque ese auto es de mi propiedad. O también puede ser un embargo en forma de depósito sobre maquinarias. Compré la maquinaria, compré, no sé, un tractor, una excavadora, una mezcladora, no sé. Pero todo fue amparado en la buena fe, ¿no? Y no me entregaron. Compramos, pagué todo. No, te vamos a entregar al mes. Y al mes voy y me encuentro, no, se lo han embargado. ¿Quién lo embargó? El Poder Judicial. Un embargo en forma de depósito sobre esto. Un embargo, disculpen, un secuestro conservativo sobre las maquinarias. Yo digo, ¿pero por qué han secuestrado mis bienes si son míos? Sí, pero vinieron aquí, hay un embargo porque la empresa que le vendió a usted tenía deudas y la han embargado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Un embargo, ¿no? Disculpen, una tercería excluyente de propiedad. Sí, la tercería excluyente lo que hace es retirar o quitar, ¿no?, el bien que en ese caso, ¿no?, sea de propiedad de una tercera persona. Por eso demanda tercería. ¿Quién demanda? El tercero. Hay un tercero que se ve afectado por esa medida cautelar o se ve afectado por esa garantía real. Él está afectado porque dice, ¿cómo me van a hipotecar un bien que es mío? ¿O cómo van a ejecutar un bien que es mío? ¿Cómo van a embargar un bien que es mío? Sí. Y cuando el bien sea de copropiedad del bien. Es que hay un tema, pues. No se puede dar una hipoteca en copropiedad. No, por ejemplo, hay un embargo por inscripción a una sola de las partes. Ponte a Rosa, la han embargado, la SUNAT, cuando la SUNAT la han embargado por un determinado monto. Es que la pero Rosa es copropiedad. No, las medidas cautelares de la SUNAT son otro tema. Eso ya es un ámbito administrativo. En el ámbito administrativo también hay medidas cautelares, ¿no? Igual que en civil, pero acá estamos en un ámbito civil, ¿no? Yo sí, temas tributarios, temas de... La SUNAT tiene medidas cautelares como en civil, pero su otorgamiento, sus requisitos obedecen a otros intereses. Hay un interés público de por medio. No te podría dar una respuesta en el caso de la SUNAT. Desconozco cómo son los presupuestos, los requisitos de las medidas cautelares en el ámbito administrativo. No te podría dar una respuesta, ¿no? Pero sería cuestión de averiguarlo. Tendría que leer la ley que obviamente determina las facultades de cobro que tiene la SUNAT, ¿no? El SAT también tiene facultades coercitivas de medidas cautelares, ¿no? Pero los presupuestos son otros. Acá en civil, una medida cautelar obedece a 3 requisitos: la verosimilitud o la apariencia del derecho, 2, el peligro en la demora, y 3, la contracautela, nada más. En el ámbito tributario o en el ámbito del SAT, que es un ámbito administrativo, no sé cómo será. No sé si serán los mismos, habrá uno más, uno menos. Habría que revisar, no habría que ver ese caso, ¿ya? Entonces, eso es en relación a la demanda de tercería excluyente de propiedad, ¿no? Demandan todos aquellos que asuman ser propietarios. Doctor, un presupuesto, un requisito, una condición para interponer la demanda. Demanda quien asume ser propietario del bien ejecutado por una garantía real o embargado en virtud de una medida cautelar que acredite indubitablemente la propiedad. Es decir, yo no puedo interponer una demanda de tercería con un papelito firmado, privado, no. El documento que respalde la propiedad tiene que ser un documento indubitable. Es decir, que no haya dudas que el que está demandando tercería es verdaderamente el propietario del bien. ¿Y eso qué significa? O tienes un documento privado con fecha cierta o tienes un documento público. No hay otro elemento medio probatorio. Con indicios no se puede demandar tercería, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque indicios son hechos. Sí, pero los indicios implican un juicio de inferencia, un juicio lógico. Y acá no. Acá el que asume ser propietario para demandar la tercería no tiene duda sobre la titularidad del bien. Sí, él es el propietario. ¿Pero qué le faltó? Le faltó la formalidad. Le faltó formalizar el título.
pero no hay dudas ni discusión que él es el propietario. Entonces yo, doctor, ¿y un documento privado con firma legalizada será un documento indubitable? Sí, siempre y cuando la parte que hubiera enajenado el bien es la misma parte objeto de ejecución, de hipoteca o de ejecución de una medida cautelar. Doctor, otro tipo de documento puede ser una escritura pública que no se llegó a inscribir. A veces pasa, ¿no? Vas a una notaría, te hacen escritura pública y ahí lo dejas. No, ya después formalizaré, ahí nomás. Para abaratar costos. Y ahí viene otro problema. Doctor, quizás tenga, ¿no?, un título expedida por COFOPRI, pero aún no inscriben la propiedad. Puede ser también. O puede ser por una entidad pública. Supongamos, un ministerio me ha adjudicado terrenos mediante una resolución, pero aún no se ha registrado. Puede ser otra situación, ¿no? ¿Qué ha pasado? En Lima Sur hay una particularidad, miren, algo muy particular. En Lima Sur, muchos propietarios, Lurín, Pachacamac y demás, tienen títulos de propiedad mediante resoluciones administrativas de ministerios. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? COFOPRI, muchos de esos terrenos, llamémoslo por desconocimiento, porque el ministerio no le informó, esos mismos terrenos que fueron adjudicados por un determinado ministerio, llámese de la producción, ministerio de agricultura, cualquier ministerio, esos mismos terrenos, COFOPRI le otorgó título a otras personas. Y estas otras personas registraron el bien. Y cuando registraron el bien, ¿qué hicieron? Los hipotecaron. Entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque antes de que COFOPRI expediera el título inscrito, ya existía una resolución ministerial donde le otorgaba los terrenos a otras personas. Entonces, esas otras personas que demandan, tercería. Medio probatorio, la resolución ministerial. Y les van a ganar los de COFOPRI. ¿Por qué? Porque hay un título antes. Si COFOPRI debió tener, en todo caso, en el ámbito administrativo, debió realizar un debido procedimiento para poder otorgar terrenos, siempre y en cuando no hubiera, ¿no?, resoluciones de adjudicación por otros ministerios. Ahora, la pregunta es, uno que es propietario, ¿se puede ver perjudicado por un indebido procedimiento administrativo? No, pues no se puede. Pues. Y ese es un problema que hay en Lima Sur. El otro día me acuerdo viendo un caso y me dice un señor, doctor, ¿puedo hacer una demanda de tercería? Ya, ¿cuál es tu documento indubitable? Contrato no hay. Me dice, ¿qué hay? Hay una resolución. Me enseña. Y después me trajo el título de propiedad de registros públicos y de verdad, eran las mismas partidas, pero en un caso estaba una resolución ministerial y en otra partida estaba la resolución de COFOPRI. ¿Y qué había pasado? Los propietarios habían hipotecado los terrenos a favor de unas constructoras. Entonces, ¿qué habría que hacer? Tercería, pues. Pero la tercería implica, como repito, que el documento que avale la propiedad tiene que ser un documento indubitable que no admita dudas. Dudas desde el punto de vista legal. No hay duda, eres el propietario, ¿viste? En este caso las resoluciones son válidas. Claro. Y hay muchos en el Ministerio de Agricultura. Muchos, ¿ves? Hay tercería, pues. Ahí de hacer tercería. El otro supuesto, la tercería preferente de pago. ¿Ya? ¿Qué pasa con una tercería preferente de pago? Supongamos que el verdadero propietario, ¿no? Supongamos que el verdadero propietario se enteró cuando el bien ya había sido rematado o ya había sido ejecutada la medida cautelar. Ejemplo, un bien embargado en forma de inscripción, llamémoslo un terreno, una casa, estaba embargada, ¿no? Primero embargado, salió la sentencia, fundada la demanda, ¿no? Entonces, en ese caso, como la casa de Yanin, volvamos al ejemplo anterior, estaba embargada en forma de inscripción, entonces ahora Guadalupe va a solicitar la ejecución del embargo. ¿Y eso qué significa? Que van a rematar esa casa. Yo me entero cuando está en ejecución. A ver, profesor, ¿y usted por qué nunca se enteró, doctor? ¿Por qué nunca se enteró? Muy fácil. En el caso de los embargos, ¿ya?, que dependen de un proceso principal, vamos a verlo después cuando lleguemos, las cautelares dependen de un principal, ¿no?
La principal, ¿entre quiénes era? Entre Guadalupe y Yanín. Guadalupe, ¿dónde reside? Rímac. Yanín, ¿dónde reside? Breña. ¿Dónde fue el proceso? Juzgado de Paz Letrado de Breña. Listo. El proceso avanzó, segunda instancia, confirmaron, ahora van a ejecutar. ¿Y Yanín qué va a pedir? Que se ejecute la casa que está embargada. Muy bien. Y se va a iniciar siempre, luego que acaba un proceso de los que estamos viendo, es decir, cuando hay una sentencia firme de un proceso de conocimiento abreviado sumarísimo, lo que corresponde es un proceso de ejecución. Es decir, tenemos que darle cumplimiento a la sentencia. Pues. ¿Para qué nos hemos pasado 2 o 3 años? Para que se cumpla la sentencia. Ahora, Yanín, Guadalupe va a decir que se cumpla la sentencia y que se remate la casa para cobrar mi deuda. Perfecto. Cuando estamos en ejecución, y cuando se va a ejecutar un bien, como en este caso, el juez tiene la obligación de notificar a la parte ejecutada, en este caso Yanín, y notificar a los ocupantes del bien. Al lugar, a esta casa, va a llegar una resolución sin nombre, porque el juez desconoce quién estará en esa casa. Pero ¿quién va a notificar? A los ocupantes del bien. ¿Y quién está ocupando el bien? Yo. Que yo era el propietario. Y yo me voy a enterar ahora. Voy a decir, ¿qué? ¿Van a ejecutar mi casa? Que yo la compré. Ah, no. ¿Qué hago? Hay una cuestión. Estamos en ejecución. ¿Podría interponer mi demanda de tercería? Sí. Pero hay una cuestión. El código dice que la admisión de la demanda suspende todo proceso. Me admiten la tercería, me admite, y este proceso se debe suspender. Sea cual sea conocimiento, abreviado, sumario, sea cual sea, se suspende. Pero ¿qué pasa si yo no contesto nada? Estuve de viaje, me salí. Y cuando yo quiero interponer la tercería, ya se realizó el remate. Si ya remataron la casa. Ahora, ¿qué hago yo? Ya no puedo excluirla. ¿Por qué? Porque acá ya hay un tercero que se va a ver perjudicado. Porque hay alguien que se adjudicó. Y contra ese tercero yo no puedo. Es decir, la casa ya no va a volver. Ya no la recupero. Pero ¿qué puedo recuperar? Lo que puedo recuperar es el valor del bien. El valor del bien lo recupero. Por eso se llama tercería preferente de pago. ¿Quién hizo el proceso para que le paguen? Guadalupe. Ella hizo el proceso para que le paguen. ¿Por qué remató? Para que le paguen. Pero yo le diría a Guadalupe, mala suerte. Porque esa casa era mía. Y si el remate se cobró 100.000, esos 100.000 me los llevo yo. Porque esa es mi casa. Doctor, ¿y Guadalupe qué va a cobrar? Ojo, no digo que no va a cobrar. Guadalupe no va a cobrar sobre la casa. Pero Guadalupe puede hacer otro embargo, puede hacer otra medida para cobrar los 50.000. Pero sobre esa casa no puede. No se puede. Y eso hasta cuándo, es decir, la demanda de tercería preferente de pago, ¿cuándo se produce? Se produce hasta antes que no se hubiera hecho el pago al demandante ejecutante. Es decir, ¿por qué? Les explico brevemente cómo es un procedimiento de remate. Se hace la notificación del inicio del procedimiento de ejecución, se realiza la tasación, se establece un valor del bien, se convoca a remate mediante edictos, publicación en puerta del domicilio, se lleva a cabo una fecha para remate con la participación del martillero y los postores. El martillero declara, adjudica a uno de los postores propietario del bien, ganador, ¿no?, del remate. El juez emite una resolución de adjudicación y luego de la resolución de adjudicación, el juez ordena, una vez pagado el importe de la adjudicación, ordena el pago a favor del ejecutante.
Es decir, yo tengo chance para interponer la demanda y que se admita hasta antes de la resolución que el juez ordene el pago. Hasta ahí tengo chance. Es decir, hasta el momento que adjudicó, todavía tengo chance. Pero una vez que salga la resolución que ordene el pago, ya fui. Ya no se puede. Ya ahí sí ya no. Ya perdí. Perdí la casa y perdí la plata. Pero hasta el momento que se haga remate, yo me entero que hoy día no el remate, mañana presento la demanda tercería. Y tengo que correr para que la admitan. Porque una vez que la admitan, el juez, no te podemos pagar, le va a decir. ¿Y por qué no me van a pagar? No. Hay una demanda de tercería preferente de pago que se admitió. Y no puedo pagar. Hasta que no se resuelva el otro proceso. Y obviamente que yo le voy a ganar. Porque yo soy el propietario. Probado, resolución ministerial, escritura pública, documento de fecha cierta. Lo que no significa que dice doctor, pero en ese caso, pobre Guadalupe no va a cobrar. No, sí va a cobrar. Pero tendría que cobrar de otra forma. Su sentencia dice que se pague los 50.000, eso tiene que ejecutarse. Pero tendrá que ejecutarse de otra manera. Habrá que buscar otro bien, otro elemento, embargar otra cosa, ¿no? Si no tendría otro bien, ya ni hay cómo queda Guadalupe. ¿Cómo queda? Esperar nomás. Así es. No, desgraciadamente así funciona, ¿no? Así funciona. La sentencia, nosotros sabemos que las sentencias deben cumplirse, ¿no? Pero también es cierto que si el demandado o ejecutado no tiene bienes, no hay cómo hacerlas cumplir. Eso pasa, ¿no? Ahora, pero las sentencias, ¿no? Ojo que tienen plazo de prescripción, ¿no? Pero fácil, pues, ¿no? La ejecutabilidad de una sentencia son 2 años. Pero pueden interrumpir la prescripción, pues, ¿no? Supongamos, se emite la sentencia y ¿cómo se llama? No tengo que ejecutar, como dices tú, ¿no? O sea, no le encuentro nada, pero 1 año, ¿no? Vuelvo a presentar un escrito, desarchivamiento del expediente, desarchivo el expediente, solicito la ejecución y así. Interrumpo la prescripción, interrumpo. Pero si pasan más de 2 años y no hago nada, ya no puedo ejecutar la sentencia. Es algo curioso, ¿no? Porque se supone que en principio existe la cosa juzgada y la cosa juzgada permite la ejecución o el cumplimiento de la resolución. Pero la ley libre de prescripción, revisen, establece un plazo para la ejecución. 2 años. De ejecución hablamos en sentido amplio. Sentencias. Es un título de ejecución. Y eso es el caso de la tercería. Para terminar, profesor, ¿cómo acaba el caso que usted nos narró? Ya, buena pregunta. Por interpretación. Y dicen, hay amigos de la Suprema que me han contado cuál va a ser la decisión, dicen, ¿no?, que la postura de la Corte Suprema es que la prescripción adquisitiva es declarativa. ¿Qué pasó en este caso? Una persona demandó tercería de propiedad, ¿no?, diciendo, yo soy el propietario. ¿Y cuál es tu título que indubitablemente manifiesta que eres propietario? La ley. La ley es mi título. La ley es mi título. Así, ¿ya? ¿Y cuál es tu pretensión? Retirar el bien que está siendo objeto de una hipoteca. Y demanda las dos. Según la Corte Suprema, esa sentencia, esa demanda es fundada. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de prescripción adquisitiva es declarativo. Declara un derecho que ya existe. Por consiguiente, alguien que ha cumplido los más de 10 años la posesión pacífica, continua y pública, y es propietario. ¿Y para qué voy a hacer el proceso? Voy a hacer el proceso para que ese derecho que la ley ya me otorgó, lo reconozcan todos. Pero el derecho ya lo tengo. Por consiguiente, ¿podría hacer una demanda de tercería? Sí se puede. Aunque no haya contrato, no haya resolución, no haya nada. ¿Pero qué tengo? La ley. Con eso es suficiente. ¿Y cómo va a resolver ese caso que está en la Suprema? Va a ordenar en la demanda de tercería fundada que se excluye ese bien, ¿no?, que está siendo objeto de ejecución y virtúa una hipoteca. Ahí se van a romper 2 mitos. El primero,
se va a determinar el mito de la posesión y se va a determinar el mito de la tercería sobre una garantía. ¿Por qué? Porque si yo al bien lo saco de la ejecución, ¿cómo queda la hipoteca? Yo no hay hipoteca. Es decir, termino el proceso de ejecución y termino también la hipoteca. Y las garantías reales. Pero eso habría que ver los fundamentos que va a la Suprema, ¿no? sobre esa postura. Porque es una garantía real. Si hablamos del derecho, si tenemos un derecho llamado propiedad frente a un derecho llamado hipoteca, pues son derechos, ¿no? Aunque algunos me digan, doctor, hay un tema que yo creo que la Suprema va a aplicar, es el criterio de ponderación. Cuando hay un conflicto entre dos derechos, uno tiene que ganar. Yo creo que la lógica de la Suprema fue que el derecho de propiedad sustantivo se va a imponer al derecho de garantía hipoteca. Esa creo que ha sido la lógica. Pero ya vamos a esperar me imagino que ahora en enero o marzo debe salir ese pleno y ahí se van a disipar muchas dudas, ¿no? Muy bien, eso ha sido todo. Gracias por hoy día y nos vamos próximo lunes ya para terminar los procesos, ¿no?, cognitivos, ¿no? Ya hemos hecho conocimiento hoy día y nos falta sumaricio. ¿Ya? Gracias. Ya le mandé el material. Doctora Magallanes está afuera. No llegó Nada. Y ahorita es que... Nada. ¿Y la próxima semana también va a ser acá? Doctora, me están preguntando por los materiales y dónde va a ser la próxima clase. Dice. Sí, vamos a tener que continuar aquí, porque ya San Marcos ya nos informó que no. Muy lejos, profesor. No va a poder ese El tema de los materiales. Ya lo tenemos colgado en el aula virtual. Ya hoy Pero en la noche ¿cómo entramos al aula virtual? nosotros creamos usuarios y claves para que puedan ingresar. Sí, eso me dijeron desde la semana pasada. Lo que pasa es que recién ayer lo han colgado. Como nosotros trabajamos con un diseñador. Está bien, pero nosotros ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos acceso? No, en la noche están mandando las claves. Hoy día nos han dado todo listado. En la noche están llegando al aula virtual. Paciencia. Sí, Es decir, todos van a tener su usuario, como que dice. todos los alumnos ya. Hoy Porque día la al menos semana pasada me contestaron lo mismo. la última vez que hablaba con él. No, a ver, aclarando una cuestión. Y eso sí, voy a, como quien dice, a exculpar de responsabilidad aquí a la doctora Magallanes. Yo, la semana pasada, ¿ya?, hasta la semana pasada, es decir, esta semana mejor dicho, ¿ya?, y eso es una cuestión de responsabilidad mía, ¿ya?, recién he podido enviar los materiales. Y yo les voy a decir por qué. Y no apelo a su comprensión porque no hay justificación, pero sí espero que me comprendan. Y acá la doctora, es decir, obviamente, no me voy a justificar, solo quiero que me comprendan. Lo que pasa es que justamente le decía a la doctora Magallanes que hasta la semana pasada, yo particularmente, como dicto clase en 4 universidades, prácticamente